Bienvenido nuevamente a un webinar de CCE y Medimarcas. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, el doctor Agustín Meguió García, de Medicina Interna y Maestría de Dirección de los Servicios de Salud, que nos hablará de un tema muy interesante el día de hoy, generalidades de la hipertensión arterial. Bienvenido, doctor. Es un gusto tenerlo en este webinario. Le cedo la palabra para que dé comienzo a su tema. Muchas gracias, licenciado. Antes que nada, agradecer a Medimarcas por esta oportunidad de plantearles un tema que es de relevancia clínica para nuestra población, que es la hipertensión arterial sistémica. Vamos a hablar un poquito de las generalidades en cuestión de lo que es la epidemiología, cómo afecta a nuestros pacientes generalmente y cómo es el mejor método de diagnóstico y seguimiento para el mismo. Me gusta empezar esta presentación con esta imagen. Esto es lo que normalmente la gente conoce de la hipertensión arterial. Vemos la punta del iceberg. Realmente lo único que la población conoce es que la hipertensión arterial se denomina como una elevación de nuestra presión arterial, pero no estamos enfocándonos a ver todo el contexto que esto involucra. ¿Cuál es este contexto? Desafortunadamente, la hipertensión arterial sistémica ha cobrado mayor prevalencia en nuestro país y desafortunadamente ha generado también que el riesgo cardiovascular de sufrir algún evento secundario se presente, siendo las enfermedades cardiovasculares una de las principales causas de mortalidad en nuestro país, inclusive de forma mundial. Esto es lo que refleja realmente nuestro diagnóstico de hipertensión arterial. Y para esta charla me gustaría comenzar con estas pequeñas frases que es: no se puede mejorar lo que no se controla, no se puede controlar lo que no se mide, no se puede medir lo que no se define y sobre todo no se puede definir lo que no se conoce. Es por eso que la importancia de esta plática va a ir enfocada tanto a personal de salud como a pacientes que se beneficien de esta charla. Como definición propiamente, la Organización Mundial de la Salud manifiesta el diagnóstico que es una enfermedad caracterizada por un aumento de la presión en el interior de los vasos sanguíneos, esto es en las arterias principalmente, y que como consecuencia de ellos, los vasos sanguíneos se dañan progresivamente favoreciendo el daño cardiovascular. Nuestros vasos sanguíneos habitualmente manejan ciertas presiones que nos ayudan a nosotros a perfundir, es decir, a llevar la sangre oxigenada y llena de nutrientes a cada uno de los órganos. Los órganos diana, que normalmente son afectados como eventos secundarios o propiamente generados por ese daño que van produciendo las arterias, son principalmente el corazón, el cerebro, el riñón y la retina. En el corazón, principalmente las afecciones que provocan es la obstrucción de los vasos sanguíneos coronarios, que esto nos lleva a algo que se denomina cardiopatía isquémica. Existen muchas variantes de cardiopatía isquémica. Tenemos, por ejemplo, la cardiopatía isquémica crónica, la cardiopatía isquémica en sus versiones agudas, como lo es el infarto agudo del miocardio, la angina de pecho, entre otras, y que tarde o temprano van a dificultar la funcionalidad del corazón, generando datos de insuficiencia cardíaca. En cuestión del cerebro, es uno de los órganos que más se afecta por parte de la hipertensión arterial debido a la microvasculatura general que maneja el sistema. ¿Esto qué quiere decir? Podemos detectar daño a nivel de la vasculatura generalmente antes, inclusive de presentar síntomas, conocida como enfermedad de pequeño vaso o enfermedad microinfarto. A nivel del riñón, esto desafortunadamente es una de las causas que más acompañan a nuestros pacientes con enfermedad renal crónica por el desequilibrio que hay de ciertas hormonas y ciertas aminas que se generan dentro de nuestro organismo para mantener nuestras funcionalidades. En el riñón, principalmente, la enfermedad renal crónica es una de las que son las secuelas que puede generar la hipertensión arterial. A nivel de la retina, de igual forma, podemos ver que se generan daños microvasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que los pequeños vasos arteriales de la retina que permiten el adecuado funcionamiento de nuestro nervio óptico pueden generar ciertos exudados o alteraciones de hemorragias o inclusive microaneurismas a nivel de los vasos retinianos, por lo tanto, favorecer problemas de ceguera. Es por eso la importancia del diagnóstico oportuno y sobre todo un adecuado control de la enfermedad. Dentro de la epidemiología, vemos que esto en las últimas décadas ha ido aumentando. Vemos que es un problema de salud pública que afecta aproximadamente a casi un tercio de nuestra población
a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente entre el 30 y 32% de la población va a generar hipertensión arterial o se encuentran ya en un estadio de hipertensión arterial no diagnosticado. La mayor prevalencia de estas enfermedades, desafortunadamente, sí se ha visto que es mayor en los países de tercer mundo. Viendo una comparativa basada en un estudio de hipertensión que se hizo en el 2021, con un aproximado de 31.5% de prevalencia en los países de tercer mundo, comparado con un 28.5%. Sabemos de antemano que esto se debe, desafortunadamente, a los hábitos dietéticos, a los cambios en el estilo de vida principalmente, por ejemplo, la actividad física, predomina el sedentarismo, y el tipo de alimentación que desafortunadamente en tercer mundo pues es más difícil llegar a un control o un adecuado apego al seguimiento de esta indicación médica. En los adultos participantes en la última encuesta, la en Salud 2020, se observó una mayor prevalencia de hipertensión a medida que aumentaba la edad. ¿Qué quiere decir esto? Se notó que en pacientes por arriba de los 60 años había mayor prevalencia de hipertensión. Es decir, nuestros ancianos tienen que tener un tamizaje adecuado para que nosotros podamos hacer un diagnóstico correcto y evitar así las enfermedades cardiovasculares adyacentes que pueden estos generar. Vemos que 143% fue más alta la prevalencia en los pacientes de mayores de 60 años que en jóvenes de 30 años. Otro dato importante que considero comentar es que la prevalencia en los adultos mexicanos es del 49.4%, y aquí va a haber cierta controversia debido a que todo va a depender en la forma en que nosotros clasifiquemos la hipertensión arterial. Como bien sabemos, existen diferentes colegios o guías internacionales que nos recomiendan hacer una clasificación determinada dependiente de los valores de presión arterial medibles. Existe, por ejemplo, lo que es la American Heart Association, que es una de las más fuertes aquí en México. Otra, por ejemplo, puede ser la JNS7, de sus siglas en inglés. Tenemos la Sociedad Latinoamericana para el Estudio de la Hipertensión Arterial, y una que a mí me gusta renombrar mucho es la clasificación europea, que se da en España principalmente por medio de la SCSH, que su última actualización publicada fue en el 2018 y que más adelante veremos una comparativa de por qué es que yo me oriento un poquito más a esa guía y se las recomiendo. Vemos que el 70% de la población estudiada ignoraban que padecían hipertensión arterial, es decir, tuvieron criterios de hipertensión arterial, y en este estudio no solamente fue medible por parte de un médico en consultorio, porque eso es una de las variantes que nosotros podemos desafortunadamente tener como un riesgo o un valor de sesgo para el diagnóstico, sino que también se dio una continuidad de medición ambulatoria, esto es en sus domicilios. Y basados en los criterios de la American Heart Association, el 70% es que no conocían que padecían esta enfermedad. En comparación con la JNS7 de la Joint National Commission, en su séptima versión, vemos que basado en estos criterios o lineamientos de presión arterial, el 51% de esta población ignoraban que tenían el diagnóstico. Vemos que a pesar de que las guías varíen un poco en cuestión de los valores diagnósticos y de control de la hipertensión arterial, pues es una prevalencia muy alta de pacientes que desconocen este diagnóstico. Vemos que oscila entre el 50 y un 70%. Se vio también que ciertas enfermedades o comorbilidades, es decir, que ciertas enfermedades que acompañan al diagnóstico de hipertensión, tales como es la diabetes, aumentaban la prevalencia de la hipertensión arterial. Por ejemplo, en la diabetes, la prevalencia de hipertensión arterial fue de hasta un 63% más alta que en personas que no tenían diabetes. Es por eso también la importancia de hacer una adecuada anamnesis y una adecuada exploración física para determinar qué comorbilidades debemos de controlar y así poder nosotros disminuir el riesgo cardiovascular que presenta la hipertensión arterial propiamente. Vamos a recordar un poquito las causas o qué es uno de los principales ejes, no es el único, es uno de los principales ejes en los que se encuentra establecido la alteración que puede producir hipertensión arterial. Vemos, por ejemplo, aquí varios órganos y sistemas. Por ejemplo, tenemos el hígado, el riñón, el pulmón, las glándulas suprarrenales y, por último, el vaso sanguíneo. En una parte específicamente, dentro de la nefrona es la unidad funcional del riñón, la que permite hacer el filtro. Cerca en las regiones apicales de los glomérulos de las nefronas, existen un área que produce cierta hormona que se llama renina. La renina, existen dos formas de medición.
la más efectuada es una renina sérica. ¿Qué quiere decir esto? Que está libre en el torrente sanguíneo. La otra renina que es posible medir, pero realmente no es útil clínicamente, es la renina tisular. Es la renina que nosotros podemos medir a partir de una biopsia de un tejido. En esta parte que genera la renina está muy pegada a un aparato yuxtaglomerular del riñón, que es una parte que detecta mucho las concentraciones séricas de sodio, es decir, la sal común, cuando ya es digerida, podemos observar la diferencia entre sal y sodio. Y esta parte del riñón es la que genera que a diferentes concentraciones de sodio, es decir, cuando tenemos mayor elevación de sodio, va a haber una natriuresis. El riñón sano debe de encargarse de poder abrir los canales de sodio a nivel de los túbulos renales para poder ser excretada por la orina. Sin embargo, cuando tenemos alteraciones de esta parte fisiológica que corresponde al riñón, puede haber inclusive una retención de sodio. Al haber una retención de sodio, se sabe que por cada molécula de sodio adquirida, nosotros tenemos un aporte o una agregación de 3 moléculas de agua por cada una de ellas. Entonces, esto aumentaría propiamente el volumen sanguíneo circulante a nivel de las arterias. El hígado propiamente se encarga de generar un péptido que se llama angiotensinógeno. Cuando el angiotensinógeno está ya en el torrente sanguíneo, la renina actúa con él y hace que se genere por parte de una conversión llamada de una enzima convertidora de angiotensina a angiotensina tipo 2. La angiotensina tipo 2, ¿por qué es importante? Bueno, tiene 2 efectos muy importantes. La angiotensina tipo 2, a nivel de las glándulas suprarrenales, hacen una estimulación de la capa glomerular, que principalmente es la encargada del control de sodio, y esto genera un aumento de la hormona llamada aldosterona, que es aquella que hace la retención de sal, es decir, que permite que nuestro cuerpo tenga los valores normales de sodio que debe de tener. Estos oscilan entre 135 y 145 mil equivalentes por decilitro. Cuando hay una retención de sal, obviamente ahí volvemos a generar un aumento de la volemia, además de que la aldosterona y la angiotensina tipo 2 también tienen un efecto a nivel del tejido interno vascular. A nivel del tejido interno vascular nos pueden producir aumento de los procesos inflamatorios. Propiamente se ha visto, por ejemplo, la angiotensina tipo 3, por ejemplo, que es algo que se está ahorita estudiando muy, muy detalladamente. Desafortunadamente también genera activación de macrófagos y linfocitos, por lo tanto aumenta los factores de inflamación a nivel del tejido endovascular. Es por eso la importancia. Otra de las cosas que genera es que aumenta la resistencia vascular, la angiotensina 2, es decir, cierra los capilares sanguíneos, por lo tanto existe un aumento de la presión arterial. El segundo punto va a obedecer principalmente a la generación de ciertas hormonas llamadas catecolaminas, principalmente del sistema nervioso central. El sistema nervioso central se compone principalmente de lo que es el cerebro propiamente, la médula y la médula espinal. Vemos que este sistema tiene una división derivada de la hormona con la que va a trabajar. Por ejemplo, en este caso, hablaremos del sistema simpático. El sistema simpático principalmente funciona con ciertas aminas o proteínas llamadas noradrenalina y adrenalina. Como bien sabemos nosotros, la adrenalina, por ejemplo, es aquella que se encarga de aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta la contracción cardíaca también, genera aumento de la presión de los vasos sanguíneos y, por lo tanto, es otro factor predisponente de hipertensión arterial. Incluso parte del diagnóstico o del seguimiento que nosotros debemos de dar ya está tomando en cuenta los nuevos lineamientos a partir del 2016 y todas las actualizaciones que ha habido a partir de 2018, que fue las más, digamos, relevantes para el seguimiento de estos pacientes. Vemos que ya existe una división propiamente de una clasificación que permite identificar hipertensiones que son secundarias a procesos de estrés. Esto además va a activar a nivel cardíaco la activación de vasoreceptores. ¿Qué quiere decir esto? Que va a generar que permitan el aumento de volemia y más constricción de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, va a haber mayor presión. Vemos los factores de riesgo que realmente son más relevantes, que tenemos que estar vigilando constantemente en nuestros pacientes con hipertensión. ¿Qué factores influyen en el riesgo cardiovascular de estos pacientes? Bueno, vemos que en el género, vemos que varones se afectan más que mujeres, la edad
vimos un corte de 60 años, va a depender mucho de la literatura que nosotros evaluemos, porque hay cortes que inclusive evalúan de los 50 años, sin embargo no es tan significativo, y otros que dan, por ejemplo, hasta 65 años de edad como factor de riesgo. El tabaquismo propiamente se ha visto que el aumento del tabaco, del consumo del tabaco, obviamente favorece a procesos inflamatorios endovasculares, por lo tanto, mayor placas de ateroma. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a llevar desafortunadamente a estados de aterosclerosis. Además que propiamente el efecto de la nicotina y el alquitrán generan cuadros de hipertensión aguda en el momento de la toma, del consumo, perdón, y esto pues obviamente va relacionado también con el aumento de riesgo cardiovascular. Ha habido muchos estudios que han determinado que el cese del tabaco es un factor importante para disminuir hasta en un 25% el riesgo cardiovascular que puede padecer un paciente. El colesterol total y el HDL. Es importante en el momento de la valoración de nuestros pacientes que no únicamente nos fiemos del valor de colesterol total, porque existen 3 niveles de colesterol que nosotros tenemos que vigilar. El colesterol total, el colesterol de alta densidad, que es el HDL, que propiamente es conocido clásicamente aquí en México como el colesterol bueno, y tenemos también el colesterol LDL, que es el colesterol malo. Lo importante del HDL es mantenerlo en cifras adecuadas, es decir, por arriba de idealmente 40-45 miligramos por decilitro, y la LDL disminución. La disminución va a ir encaminado, obviamente, dependiendo cada uno de nuestros pacientes, las necesidades que esto requiera, teniendo un valor bueno por debajo de 100, un óptimo por debajo de 75, entre otros. El ácido úrico es un factor externo que también desafortunadamente se ha visto que tiene mayor correlación con el proceso de hipertensión arterial. Pacientes que manejan por arriba de 7 miligramos de decilitro en sangre, hemos visto un aumento de la presión arterial está en 5 a 10 milímetros de mercurio. Quiere decir que también es un importante tamizaje para nosotros lograr control y el diagnóstico correcto de la hipertensión. Diabetes, como ya sabemos, es uno de los daños principales o enfermedades que acompañan a la hipertensión arterial y que propiamente, además de ser un factor definido como aumento de riesgo cardiovascular, sabemos que también la diabetes genera propiamente daños endovasculares por acúmulo, procesos de inflamación acumulados a nivel del vaso sanguíneo. El sobrepeso y la obesidad es otro factor de riesgo que desafortunadamente en México es uno de los que más peso tiene debido al sedentarismo que se padece en nuestro país y sobre todo a un desbalance calórico en la ingesta de alimentos. Es muy importante mantener a un paciente en su peso óptimo y evitar a toda costa un aumento de índice de cintura, índice de cadera y sobre todo pues un aumento en el IMC que nos lleve a sobrepeso, inclusive a obesidad. Los antecedentes familiares de evento cardiovascular prematura, es decir, pacientes que tengan familiares como varones menores de 55 años y mujeres menores de 65 años, es un factor de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, estos pacientes necesitan ser estudiados de manera continua para diagnosticar adecuadamente en el momento, en dado caso que se presente el diagnóstico de hipertensión arterial. Antecedentes de hipertensión arterial de aparición temprana en familiares o los padres, es decir, que tengan hipertensión arterial por debajo de los 40 años, en ciertos cortes de estudios, por debajo de los 30 años, ya se considera como una aparición temprana de hipertensión arterial. La aparición temprana de menopausia, vemos que nuevamente el estilo de vida sedentario es un factor importante de los factores cardiovasculares. Factores psicológicos, y socioeconómicos. Esto es muy importante debido al gran impacto que ha generado actualmente el sistema simpático con la generación de hormonas que generan desafortunadamente un desbalance de disrupción en los vasos sanguíneos y que por lo tanto nos van a generar hipertensión. La frecuencia cardíaca, más de 80 latidos por minuto en reposo, es un factor de riesgo cardiovascular. Dentro de los daños de órgano asintomático, vemos que tenemos que evaluar diferentes aspectos. Uno de ellos es la rigidez arterial. Esto se mide con una presión de pulso en pacientes mayores a 60 años, idealmente, o aquellos pacientes que tengan hipertensión arterial de temprano diagnóstico. Si la presión de pulso es por arriba de 60 milímetros de mercurio, quiere decir que es un factor de riesgo cardiovascular. Idealmente, la presión de pulso debe de ser manejada entre 35 y 45 milímetros de mercurio, con un valor óptimo de 40 milímetros de mercurio. La presión de pulso es la diferenciación de la presión sistólica, que es la presión
de arriba, que nos marca nuestros aparatos continuamente, con la diastólica, que es la presión más baja que aparece en nuestros aparatos. La presión u onda de velocidad de pulso es una medición que nosotros tomamos por parte de una ecografía Doppler y medimos lo que son las arterias carótidas, que son las arterias principalmente que salen de corazón hacia los vasos sanguíneos cerebrales, y la femoral, que son los vasos sanguíneos que irrigan la sangre oxigenada hacia las piernas. Una hipertrofia de ventrículo izquierdo demostrada electrocardiográficamente, es decir, el crecimiento de la parte inferior izquierda de nuestro corazón, que es la encargada de vaciar todo el contenido o la sangre oxigenada y nutrida del corazón hacia el cuerpo, puede crecer. Existen dos tipos de crecimiento, uno que se llama hipertrofia concéntrica y otro que es la hipertrofia excéntrica. Aquí lo importante que tenemos que ver es que la mayoría de los pacientes con hipertensión arterial generan hipertrofia ventricular izquierda de tipo concéntrica, es decir, no dilatada, sino que aumenta. Como el mismo cuerpo o el mismo corazón es un músculo, debe de generar mayor fibras musculares para generar una adecuada contractibilidad cardíaca y así poder vaciar completamente el contenido sanguíneo de los vasos sanguíneos periféricos. El crecimiento, existen valores específicos que nosotros podemos determinar por ciertos criterios. Por ejemplo, tenemos el criterio de Cornell, tenemos el criterio de Sokolov, que son criterios que bajo un electrocardiograma podemos acercarnos mucho al diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. La microalbuminuria. La microalbuminuria es un estudio que normalmente nosotros hacemos en orina para determinar la cuantificación de proteínas en etapas tempranas de daño microvascular. Es decir, se puede presentar en aquel órgano o riñón principalmente que es afectado en sus vasos sanguíneos. Es decir, puede estar alterada tanto en hipertensión arterial como en otro tipo de enfermedades como la diabetes. Esto consta de hacer dos mediciones en orina. La medición en orina se prefiere que sea idealmente en el turno matutino y esta va a constar en medir la albúmina urinaria en una muestra al azar y el otro valor que tenemos que medir es la creatinina urinaria en una muestra al azar. Con esto mismo nosotros vamos a sacar un coeficiente que se llama índice ALCRU. Ese índice ALCRU es el que debe o nos va a reflejar si el riñón está teniendo daños a nivel microvascular que estén permitiendo el paso de proteínas hacia la orina. Lo ideal es de que las proteínas, como son áreas de composición corporal, pues no sean tiradas, al contrario, que sean absorbidas por nuestro mismo organismo. Vemos que otro factor también de riesgo es la enfermedad renal crónica en su estadio 3A, 3B, hasta enfermedades renales crónicas, estadio 4 y 5, que se consideran como graves. Índice tobillo-brazo, que tenemos que tener menos de 0.9. El índice tobillo-brazo es igual, es un cálculo que nosotros hacemos basando en la toma de presión en el brazo y en el tobillo, midiendo también al mismo tiempo la onda de pulso. Este debe ser menor a 0.9. El problema que tenemos con el índice tobillo-brazo actualmente, pues es que es un estudio que desafortunadamente es operador dependiente. Va a depender mucho de la experiencia del médico para determinar este índice y que realmente sea un valor cuantitativo que asegure un daño cardiovascular. La retinopatía avanzada, esto es importante. Normalmente en nuestra consulta, como primer tamizaje, debemos de realizar una fundoscopía, es decir, tenemos que ver el fondo de ojo con nuestros instrumentos médicos y valorar si los vasos sanguíneos retinianos presentan hemorragias o exudados, inclusive si la papila está edematizada. La enfermedad cardiovascular o renal establecida, cualquier paciente que ya se conozca con un proceso ya diagnosticado de enfermedad cardiovascular o renal establecida, como por ejemplo que haya tenido infartos previos, que haya tenido eventos vasculares cerebrales previos o que tenga cierta disminución del porcentaje esperado de la tasa de filtrado del riñón, se considera también ya enfermedad cardiovascular agregada. Vemos, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, incluyendo la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección conservada. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier paciente que tenga signos y síntomas, la insuficiencia cardíaca es un síndrome. ¿Qué quiere decir esto? Es un conjunto de signos y síntomas que van a manifestar datos de congestión cardíaca. Existen dos lineamientos principales que nos van a diferenciar entre lo que es la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección conservada y fracción de eyección disminuida.
Estos dos criterios van a ir referente a la capacidad que tiene el ventrículo izquierdo, es decir, la parte más baja e izquierda de nuestro corazón, de poder bombear el contenido sanguíneo completo o no de lo que se espera que bombee. Normalmente una fracción de eyección conservada se considera aproximadamente el 60%. Para hablar de una disminución, tenemos que hablar un poquito de 35%. ¿Podemos presentar síntomas de insuficiencia cardíaca a pesar de que la fracción de eyección esté conservada? Sí, sí es posible. Vemos, por ejemplo, enfermedades de arterias periféricas también, por ejemplo, aquellos pacientes que pueden ser o que ya tuvieron una amputación, que tenemos, por ejemplo, disminución de los pulsos periféricos, es otro de los factores de riesgo. La fibrilación auricular, que es otra de las patologías que acompaña muy frecuentemente a los pacientes hipertensos, es otro dato que podemos nosotros tomar como riesgo cardiovascular. Sabemos que este tamizaje o enfoque diagnóstico hacia la fibrilación auricular en pacientes hipertensos se da por el mismo crecimiento ventricular izquierdo que desafortunadamente en muchas ocasiones favorece el crecimiento de la aurícula, que es la cavidad superior a este ventrículo, y al generar esa distensión completa de la cámara cardíaca es un factor de riesgo para generar fibrilación auricular. Esto quiero resaltarlo mucho. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos habla principalmente de la clasificación o las categorías de riesgo que nuestros pacientes o que cada uno de nuestros pacientes puede tener. Vemos, por ejemplo, que existen 4 divisiones. Tenemos pacientes de bajo riesgo, riesgo moderado, riesgo alto y riesgo muy alto. Vemos, por ejemplo, aquellos pacientes con riesgo muy alto que son enfermedades cardiovasculares documentadas clínicamente o en pruebas de imágenes inequívocas. ¿Qué quiere decir esto? Se utilizó una prueba gold standard para realizar el diagnóstico de esta alteración. Por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares, principalmente cardíacas, por ejemplo, necesito tener, por ejemplo, un ecocardiograma funcional y en este mismo que se ha demostrado un infarto agudo previo con hipoquinesia, por ejemplo, de las cámaras, síndromes coronarios agudos, es decir, todo aquel paciente que se conoce o está pasando por un infarto agudo, pacientes que hayan sido sometidos a revascularización coronarias también o de otras arterias, por ejemplo, también inclusive los pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular. Vemos, por ejemplo, que pacientes diabéticos con daño a órgano, por ejemplo, pacientes que ya padecen de diabetes y que en ellos el diagnóstico de proteinuria se hace por medio del índice de albuminuria y creatinuria es positivo y ya es conocido, se consideran pacientes de riesgo muy alto. Y principalmente teniendo diabetes y que el problema de la hipertensión arterial está en un grado mayor, es decir, un estadio 3, se considera paciente de muy alto riesgo. Son los pacientes que en ocasiones tienen que requerir a un manejo multidisciplinario en hospital para poder lograr el control y mejorar el riesgo cardiovascular. Pacientes con riesgo alto, vemos y ubicamos que son cualquiera de las siguientes personas, es decir, elevación pronunciada de un solo factor de riesgo, principalmente, por ejemplo, colesteroles por arriba de 310 miligramos de cilitro, o pacientes que se conozcan con hipercolesterolemia familiar. Esto lo podemos hacer por medio de la clasificación de Fredrickson, midiendo los apolipoproteínas correspondientes, o pacientes que tengan también datos de hipertensión en un grado 3. ¿Qué quiere decir esto? Con unas presiones arteriales por arriba de 180 y 110. Vemos también, por ejemplo, datos ecocardiográficos que nos sugieran una hipertrofia ventricular izquierda, ya sea tanto ecocardiográficamente, que sería el gold standard, como de forma indirecta con un electrocardiograma. Nuestra enfermedad renal crónica moderada, es decir, tasas que van desde el estadio 3B hasta 4, vemos que son pacientes catalogados con riesgo alto. Dentro del riesgo moderado, vemos aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, la hipertensión en grado 2 y en bajo riesgo, pues aquellas personas que bajo el riesgo del score, que es este que estamos mostrando, tengan menos de 1% de probabilidad de presentar eventos cardiovasculares en los siguientes 10 años. ¿Cómo clasificamos nosotros nuestra presión arterial? Va a depender mucho dónde estemos tomando nuestra presión arterial. ¿Qué quiere decir? ¿Es lo mismo tomar la presión arterial en domicilio que en consultorio? No, no es lo mismo. Inclusive, las nuevas recomendaciones internacionales nos han abierto un poco más el panorama y sabiendo que la toma de presión arterial en consultorio no debe de ser una herramienta confirmatoria de hipertensión. Existen diferentes lineamientos que catalogan a la hipertensión arterial
dependiendo sus cifras, en qué grados vamos a estar. Vemos esta tabla comparativa, que son las dos más utilizadas a nivel mundial, que es la de la American Heart Association, publicada en 2017, y la del Colegio Español, la Sociedad de España, la Sociedad Cardiológica de España, perdón. Y vemos que en esta clasificación comentan que menos de 120/80 es una presión arterial normal, perdón, óptima, catalogando una presión normal entre 120 a 129 de sistólica y 80-84 en diastólica. Asimismo, nosotros ya tenemos aquí un concepto por parte del Colegio Europeo, que es la presión arterial normal alta, y que es aquí donde vemos que los medicamentos o el tratamiento farmacológico y no farmacológico realmente van a tener una relevancia clínica. Es a partir de estas cifras donde nosotros podemos saber que el tratamiento sí va a ser de mayor beneficio que de riesgo para nuestros pacientes. Muy bien. Como les comentaba, la presión arterial va a ser diferente dependiendo nosotros dónde la midamos para generar el diagnóstico como tal y una adecuada estratificación de la severidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, que para nosotros una sospecha alta de hipertensión arterial es tomar la presión arterial en el consultorio por arriba de 140/90. Sin embargo, como ustedes saben, existen dos conceptos básicos en el diagnóstico de hipertensión, que uno se denomina hipertensión de bata blanca y el otro que se llama hipertensión enmascarada. Vamos a hablar un poquito más de ellos adelante para que podamos entender la diferencia. En cuestión de la medición de la presión arterial ambulatoria, existen dos métodos muy eficaces para hacer la medición y que son los más recomendados. Uno que se llama estudio tipo MAPA, o el otro que se llama estudio tipo AMPA. ¿La diferencia cuál es? El estudio AMPA nos permite a nosotros, ambos estudios nos permiten evaluar al paciente en un medio ambiente que es el natural para él, es decir, en su domicilio, en su trabajo. Permite evaluar que los niveles de presión arterial sean modificables dentro de la actividad física que él genere continuamente en su rutina diaria. La diferencia es que en uno es un monitor que se coloca durante 24 hasta máximo 48 horas, que nos permite estar midiendo la presión entre 15 y 30 minutos aproximadamente cada toma. De estos mismos se hacen los promedios de 24 horas, y es por eso que aquí los valores cambian un poco. En la presión ambulatoria, nosotros consideramos una hipertensión diurna cuando aumenta por arriba de 135 la presión arterial sistólica y por arriba de 80 la presión arterial diastólica. Una presión nocturna por arriba de 120/70 se considera una hipertensión también, y esta es una hipertensión de non-diper, que quiere decir que no existe el descenso correcto de la presión arterial durante el periodo fisiológico de sueño. Los estudios MAPA nos permiten generar a nosotros un promedio de 24 horas de su presión arterial. Para nosotros considerar el diagnóstico debe ser por arriba de 130/80 en el promedio de 24 horas. En el promedio de la presión arterial domiciliaria, que es el que normalmente genera el paciente con sus aparatos o esfigmomanómetros digitales, puede ser el diagnóstico establecido por arriba de 135 y por arriba de 80 diastólica. Esto vamos a ver ahora los riesgos catalogados dependiendo de las fases, es decir, los niveles de presión arterial más la agregación de factores de riesgo cardiovascular que tenemos, y esto nos va a permitir a nosotros entablar cierta característica de riesgo. ¿Para qué? Para nosotros saber qué tan incisivos debemos de ser en el control tanto de las cifras de presión arterial como de los factores agregados o comorbilidades. Vemos, por ejemplo, que un paciente, si se fijan, un paciente que tiene un estadio 1 o un grado 1 de presión arterial que va oscilando entre los 140 y 160 de presión arterial sistólica y dentro de los 90 a 96 de diastólica, tiene un riesgo bajo sin otros factores de riesgo. Sin embargo, podemos determinar que si este paciente tiene un solo factor de riesgo, ya encuentra al paciente con riesgo moderado de sufrir un evento cardiovascular en los siguientes 10 años. Por lo tanto, son pacientes que generalmente debemos de tener un control más estrictos. Si se fijan, lo importante que es valorar la clasificación y la estratificación correcta de las cifras tensionales para que nosotros podamos generar una adecuada prevención de riesgo cardiovascular. Para el estudio de la hipertensión arterial, nosotros dividimos la hipertensión arterial en varios segmentos.
Uno de ellos es la famosa hipertensión esencial o primaria, también en otros lineamientos conocidos como hipertensión arterial idiopática. La otra, que es la hipertensión arterial secundaria, que es una de las que actualmente se está dando mucho en crecimiento de conocimientos para el diagnóstico de hipertensión. Tenemos la hipertensión enmascarada y la hipertensión de bata blanca. Dentro de la principal, o digámoslo así, la presión arterial que no se encuentra un factor determinante secundario que la produzca, se va a considerar como hipertensión primaria o esencial. La hipertensión arterial secundaria es aquella hipertensión que puede ser, como su nombre lo dice, secundaria a un padecimiento previo conocido. Dentro de los padecimientos previos conocidos más frecuentes que tenemos que investigar es, por ejemplo, datos de hipertiroidismo, algo que está muy creciente debido al aumento de peso y del sedentarismo es la apnea obstructiva del sueño o síndrome de apnea y hipopnea del sueño, que son otros de las causas que pueden generar hipertensión. Otro puede ser, por ejemplo, el hiperaldosteronismo. Tenemos, por ejemplo, también el feocromocitoma. Son varias enfermedades que desafortunadamente generan el desbalance o la disregulación a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona o inclusive en el sistema propiamente cardiovascular, debido a alteraciones del sistema nervioso central. También tenemos que ver esas etiologías. La hipertensión de bata blanca, todo paciente que genera como primera visita a un consultorio médico, pues obviamente genera cierta impresión. El paciente obviamente va nervioso por saber qué le vamos a decir. Es nuestra primera visita, no sabemos qué expectativas tiene ese paciente y eso puede generar ciertas alteraciones del sistema disregulador del sistema simpático. Puede generar obviamente picos de presión arterial y que al mismo tiempo, al medirlos en el consultorio, nos den presiones por arriba de 130-80, 140-90, que es el concepto que nosotros vamos a utilizar para el diagnóstico. Sin embargo, saliendo del consultorio y estando en su medio ambiente natural, vemos que el paciente normaliza presiones. Cuando sucede esto, es importante siempre acompañar el tamizaje del consultorio de presión, siempre con un estudio MAPA o un estudio AMPA. La hipertensión enmascarada es al revés. ¿Qué sucede? El paciente llega y vemos que en el consultorio sus presiones arteriales son por debajo de 140-90. Sin embargo, vemos que en el transcurso del día el paciente tiene cierto predominio de horario para generar descontroles hipertensivos, logrando presiones inclusive hasta de 160-100 y que constan de ser asintomáticos. ¿Qué quiere decir? Este paciente también debe de ser monitorizado con un estudio MAPA o, en su caso, dependiendo la posibilidad, mínimo un registro de tipo AMPA. En cuestión de la severidad o digamos los datos de gravedad de la hipertensión arterial, vamos a dividirlos en 4 etapas. Vamos a enfocarnos principalmente, en crisis hipertensiva, que es aquella elevación aguda de la presión arterial que puede producir alteraciones funcionales o estructurales en los órganos diana de la presión. ¿Cuáles serían? Cualquier aumento de la presión arterial de forma súbita, reactiva o rápidamente progresiva que me esté generando datos clínicos de alteración de órgano. Por ejemplo, si me está afectando el cerebro, cefalea, puede ser una alteración visual, puede ser desorientación. A esto lo que llamamos crisis hipertensiva. Las pseudocrisis hipertensivas son elevaciones reactivas, son aquellas, digámoslo así, presiones arteriales altas que se generan secundarias, por ejemplo, a fenómenos agregados de nuestro medio ambiente. Como por ejemplo, es normal que nosotros nos hipertensemos después de ver un atropellamiento, pues obviamente sí, o sea, ciertas impresiones van a generar, por aumento del sistema simpático, van a generar un aumento de la presión arterial. Y estos son el tipo de pseudocrisis hipertensiva y que en este grupo también se incluye la hipertensión arterial clínica aislada. ¿Qué quiere decir? Una sola toma por arriba de los valores normales, sin embargo, posteriormente, bajo el estudio MAPA-WAMPA, se normalizan. La urgencia hipertensiva son elevaciones agudas de la presión arterial que no provocan afectación a órganos blancos como cerebro, corazón, retina y riñones. Y la emergencia hipertensiva son elevaciones agudas que sí están generando ya alteraciones del funcionamiento de algún órgano o sistema de nuestro cuerpo. Aquí vemos una diferencia entre lo que es el estudio MAPA y AMPA. ¿Qué ventajas tiene y qué desventajas tiene?
El estudio MAPA, como les comentaba, es un instrumento de medición que podemos mandar al paciente para una medición constante de cada 15 o 30 minutos de presión arterial, incluso en los periodos de sueño, para identificar aquellos pacientes que se conocen como no descendedores o hipertensión no diper. Y la ventaja es que puede identificar la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada al mismo nivel que el AMPA. Tenemos mayor potencia pronóstica. Estudios MAPA alterados o con datos de hipertensión en estratificación grado 2 o 3 se relacionan con mayor mortalidad a los siguientes 10 años, si no es controlada adecuadamente. Otra ventaja que tenemos es que el MAPA sí tiene la posibilidad de medir, mientras nosotros padecemos el sueño normal, puede medir la presión arterial en este rango nocturno, mide la presión en actividades cotidianas y también vemos que hay mucha información que nos proporciona el mapa que incluye la variabilidad del pulso arterial en periodos cortos, que es también un factor pronóstico de respuesta a los medicamentos. Las desventajas es que desafortunadamente el mapa pues es un método costoso y poco disponible. ¿Por qué poco disponible? Ciertas regulaciones existen en cada país para normar el dispositivo que se debe de utilizar y que esté previamente adecuadamente calibrado. Uno de los más comunes, por ejemplo, es el WatchVP. Es uno de los que está mayormente aprobado por todo el colegio internacional y que sí se dispone en México para realizarlo. Dentro de las, otra desventaja que puede ser es que es incómodo. ¿Por qué? Porque el brazalete está cada 15 o 30 minutos haciendo la medición de nuestra presión arterial. En comparativa con el método AMPA, vemos que las desventajas es que solo pueden medir la presión arterial estática. ¿Qué quiere decir esto? No permite realizar la medición en nuestras actividades cotidianas. Tenemos que tener un periodo de sedestación para nosotros poder regular esa medición. Puede haber posibles errores de medición. Sabemos que existe, dependiendo el aparato e inclusive el método de toma de presión, puede haber alteraciones. Y otra desventaja es que desafortunadamente en los procesos nocturnos no es capaz de, pues, realmente realizar una medición. ¿Cómo debemos de nosotros tomar la presión? Lo primero es no conversar. Lo segundo es apoyar el brazo a la altura del corazón. El tercer paso es colocar el manguito en el brazo, idealmente sin ropa. Recordemos que el manguito debe de abarcar idealmente un 75% de la superficie del brazo proximal. Y lo ideal es de que el manguito o el brazalete, perdón, tenga una medición correcta, dependiendo de la medición que nosotros sacamos de la región acromial hacia la punta de nuestro brazo izquierdo. Se recomienda también apoyar los pies, no cruzar las piernas. ¿Por qué? Porque puede dar sesgos de cambios de presión arterial. Tener la vejiga vacía. Recuerden que la vejiga también se vacía por método del sistema nervioso simpático y el tenerla llena, además de ser molesto, puede generar cambios en la variabilidad de la presión arterial y apoyar la espalda. Lo ideal que debemos hacer es que en consultorio se recomiende 2 a 3 mediciones de presión arterial en la toma, con un intervalo de 2 a 3 minutos. Se debe de medir en ambos brazos, tanto en el izquierdo como en el derecho, es lo correcto, y generar nosotros un promedio de los dos, de la primera y de la segunda medición de la presión arterial. Se hace un promedio y con eso es el valor que realmente vamos a estar estratificando nuestra presión dentro de consultorio. Se recomiendan muchos lineamientos también que tengamos la posibilidad de hacer la medición de presión ortostática, es decir, comparar las posturas del paciente en decúbito o sentado y de pie para nosotros evaluar si existen daños o alteraciones o cambios en la variabilidad de la presión arterial. Cuando existen cambios por arriba de 20 milímetros de mercurio en la sistólica o 10 en la diastólica, se denomina hipertensión arterial ortostática. ¿Por qué es importante definirla o diagnosticarla? Porque desafortunadamente también es una de las implicaciones que más aumentan la mortalidad de los pacientes. Esto es decir, ¿por qué? Por la disregulación del sistema nervioso central simpático. Mostramos esta tabla, vemos, por ejemplo, las intervenciones principales que debemos nosotros de tener dependiendo del grado de la hipertensión arterial cuando es clasificada por el Colegio Europeo. Vemos que una presión arterial normal alta que va de los 130 a 139
milímetros de mercurio de sistólica y 85-89, tenemos que hacer intervenciones en el estilo de vida y considerar el tratamiento farmacológico para aquellos pacientes con riesgo muy alto y enfermedad cardiovascular, especialmente enfermedad cerebral, enfermedad cardíaca, perdón. Tenemos que ver, si se fijan, esto nada más se los pongo para que lo tengamos presente. La intervención en los cambios del estilo de vida es un factor que va sí o sí en todos los rangos de presión arterial alterados. ¿Cuáles son las intervenciones del estilo de vida? Uno de ellos es realizar la actividad cardiovascular. ¿Qué se denomina actividad cardiovascular? La recomendación internacional es que sea una actividad que aumente por lo menos el 70% de nuestra frecuencia cardíaca máxima durante periodos entre 20 y 30 minutos diarios, con un intervalo de 5 a 7 días por semana. Otro de los aspectos que debemos de recomendar es el cese, por ejemplo, de los pacientes que tienen ingesta alcohólica. Se recomienda que cesen el hábito. Cesar, obviamente, el hábito tabáquico también se ha visto una buena reducción de mortalidad y de riesgo cardiovascular en los siguientes 10 años. El aumento o ingesta de frutas y verduras de 6 porciones al día es otro de los factores de intervención en nuestros estilos de vida que debemos de favorecer. La ingesta de sal. Ha habido muchos comentarios acerca de la ingesta de sal en cuestión de la repercusión que tiene a nivel tanto de control como de tratamiento, inclusive de la enfermedad de la hipertensión arterial sistémica. Ha habido muchos estudios que han sido inducidos, es decir, con unas grandes ingestas de sal y que nosotros por medio de un diurético de tipo ASA generamos que el riñón permita abrir los canales de sal y por eso mismo el sodio va tirándose por la orina y nos permite hacer la cuantificación completa de la natriuresis. Se ha visto que las personas que son sensibles a estos cambios son aquellos pacientes que normalmente se encuentran en estadio 1 y que no son realmente todos los pacientes y que máximo pueden generar una disminución de 5 milímetros de mercurio en la presión arterial. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, se ha visto que la normalidad de ingesta de sodio o de sal generalmente al día se recomienda una ingesta de entre 3.5 y 4.4 gramos al día. Para pacientes que necesitemos mayor restricción, por ejemplo, aquel paciente que tenga hipertensión arterial con enfermedad renal crónica en estadios 4 y 5, o aquel paciente que tiene insuficiencia cardíaca, se recomienda obviamente disminuir la ingesta de sal a 3 gramos, es la restricción ideal. ¿Por qué ideal? Porque ha habido también muchos estudios controversiales donde vemos que una ingesta por debajo de los 3 gramos ha habido un efecto J. ¿Qué quiere decir esto? Que al mismo tiempo de disminuir la cantidad de sal, empieza a haber un aumento de riesgo cardiovascular cuando disminuimos la ingesta de 3 gramos. Por eso es que se mantiene muy rígida entre 3 y 4.4 gramos, que sería lo ideal. Ahora, dentro de los fármacos más utilizados en la hipertensión arterial, tenemos los diuréticos de tipo tiacidas o aquellos que son análogos tiacídicos, como es la clortalidona o la indapamida, los bloqueadores beta, como es el metoprolol, bisoprolol, antagonistas de calcio, dihidropiridínicos, como el nifedipino, amlodipino, antagonistas no dihidropiridínicos, como es el verapamil o el dithiazem, los famosos IECAS, como es el captopril, enalapril, ramipril, lisinopril, los ARA2, que son encargados de bloquear el sistema de angiotensina en el receptor de angiotensina tipo 2, como es el losartán, telmisartán, irbesartán. Y les dejo esta tabla para que vean las contraindicaciones reales cuando son absolutas y relativas de cada una de las familias. Existen otro tipo de medicamentos que nosotros podemos indicar, como son, por ejemplo, los bloqueadores tipo alfa, como es el prazosin, o inclusive otros que son inhibidores directos de la renina, como es la lisquiren. Sin embargo, estos dos medicamentos no son de uso rutinario en consulta externa. Solamente se recomiendan en cierto tipo de pacientes, por ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica o hipertensión refractaria o de difícil control, es cuando podemos utilizar el bloqueador alfa. El bloqueador de renina realmente ha sido poco el uso clínico que se le ha dado debido a todos los estudios aleatorizados, inclusive ciegos y dobles ciegos que tenemos, que realmente no tienen una relevancia ni impactan en el riesgo cardiovascular. Entonces son medicamentos que ya no se utilizan muy frecuentemente. Por último,
lo recomendado va a ir dependiendo, el seguimiento va a ir dependiendo de cada uno de nuestros pacientes, del riesgo cardiovascular que nosotros calculemos y sobre todo también de los factores de riesgo que debamos de controlar. Normalmente, la periodicidad de búsqueda de los factores de riesgo cardiovascular deben de ser cada 2 años mínimo, en pacientes de bajo riesgo. Y se recomienda que un paciente con diagnóstico ya de hipertensión arterial o que tenga factores de riesgo cardiovascular y algún comórbido, sea cada 6 meses a 1 año su revisión. Muy bien, este sería el tema de generalidades de hipertensión arterial. Realmente hay muchísimo que platicar de hipertensión arterial. Me gustaría dejar este espacio para preguntas y comentarios que tengan. Vamos a leer algunos. Por aquí tenemos una primera pregunta de este doctor. Actualmente promoviendo smartwatch con funciones similares para la medición de presión arterial. ¿Qué opinión tiene al respecto? Ok, esos dispositivos inclusive ya están ahorita en periodos de validación, principalmente en España, son los que están generando estos estudios. Sí son una herramienta que nos pueden utilizar, que se puede utilizar como medición de la presión arterial y pulso de monitoreo ambulatorio. Sin embargo, todavía no hay estudios que realmente estén totalmente validados para decir que podemos confiar o que sean parte del diagnóstico preciso de la hipertensión arterial. Estamos hablando, yo creo que en los siguientes 2 a 3 años va a haber un boom porque sí ha habido resultados que son prometedores en cuestión de este tipo de dispositivos. Actualmente, pues realmente no es fehaciente la información que tenemos como para darle todo el peso diagnóstico a estos valores por medio de estos dispositivos. Perfecto. Por aquí también tenemos otra pregunta y dice lo siguiente. Para que una persona se le considere de presión alta, ¿cuántas veces al día o a la semana se debe de estar checando su presión o cuál es la fórmula de sacar la presión alta? Ok. La recomendación internacional, por ejemplo, del Colegio Europeo en España, nos recomienda que la presión arterial sea monitorizada 2 veces como mínimo al día. Debe de ser monitorizada idealmente 3 veces al día. La presión debe de ser medida estas 3 veces, mañana, tarde y noche, de 3 a 5 días consecutivos, siendo un valor óptimo 7 días consecutivos previos a la consulta o utilizar los procesos de mapa, que también pueden ser una de los factores diagnósticos que podemos tener. Pero esa es la recomendación del Colegio Español. 3 veces al día por 5 a 7 consecutivos. Perfecto. Por aquí tenemos por aquí respondieron, dice que gracias por su respuesta. Felicidades, excelente tema. Muchas felicitaciones para el doctor. Y vamos a ver si hay otra pregunta, pero creo que por el momento ya no. Ya sería todo. Por Muy aquí hay bien. otra pregunta, creo. ¿En qué momento del día es el ideal para medir la presión y llevar un control de la presión para identificar hipertensión? Idealmente, como les comento, el Colegio Europeo recomienda de 2 a 3 veces la toma diaria, mañana, tarde y noche. Puede ser al momento de levantarse, previo a los alimentos y previo a la hora de la cena. Esos son los horarios que yo recomiendo para el monitoreo adecuado de la presión arterial. Perfecto. Creo que no sé si tengan alguna otra pregunta aquí los asistentes. Creo que no. Creo que sean todas las preguntas, doctor. Pues, no sé si gusta dejar sus redes sociales para que lo sigan y para cualquier nueva consulta o algo que les surja a los ponentes o a las personas. Claro que sí, en un momento más les comparto mi correo electrónico. De igual forma, cualquier duda que tengan, con confianza pueden hacerme, enviar su pregunta por vía correo electrónico o WhatsApp. Estamos en toda la intención de aportar la experiencia que tenemos en el manejo de enfermedades crónico-degenerativos. Perfecto. Muchas gracias, doctor, y gracias por haber aceptado la invitación. No, al contrario, una gran oportunidad. Les agradezco mucho la invitación. Gracias a usted. Buen día. Hasta luego. El Centro de Capacitación y Enseñanza Medimarcas tiene como objetivo ofrecer capacitaciones a profesionales de la salud, estudiantes y usuarios finales, con información clara, útil y oportuna que los permita continuar actualizándose en línea. CESEM Online, todos los martes de 6 a 7 p.m.
Gracias a todos. Por aquí el doctor aquí por el chat dejó su correo y su WhatsApp para si por tienen dudas o preguntas o alguna consulta que quieran hacerle. Ahí está su correo y su WhatsApp.